y es bastante engorroso. ¿Sabes cómo mejoró mi hijo? Porque ya desistí. No más psiquiatra, no más psicólogo, no más goticas de nada, porque de verdad. Pasiflora y toda la... No se lo podía dar en el horario porque estaba dentro de la escuela. Ellos me mandaron allí. Esto es En la Voz de Ella, un programa creado por mujeres para hablar sin miedo, sin permiso y sin filtros. Hoy estamos aquí dedicando un espacio a algo que nos preocupa mucho y es la educación en Cuba. Y para ello hemos traído a mi mamá, a Fe de la Luz García Cordobés. Mi mamá para mí siempre ha sido un referente dentro de la educación, porque aparte de educarme a mí y a mi hermano, y yo haber visto cómo ella era maestra y dedicó muchos años al magisterio, pues yo considero sobre todas las cosas que mi mamá tiene la experiencia para hablar con bases sobre la educación en Cuba, porque ha pasado por todas las etapas de la educación. Entonces, bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Por así lanzar la primera pregunta es, pues, si nos puedes decir brevemente, ¿cómo han sido tus andares en la educación en Cuba? Bueno, yo me incorporé a estudiar magisterio con 12 años, en el año 1975. Estudié para ser maestra de primaria. Hice mi práctica docente en una escuela cerca de mi casa, que todavía conservo niños de esa etapa, que me acuerdo del nombre con sus apellidos y me ven en la calle y me dicen maestra, profe. Después vine a Camagüey a estudiar para hacerme maestra terapeuta en la Escuela Pedagógica Enrique José Barona, que ahora tiene otros fines. Ahí estuve 2 años, recorrí Camagüey porque hice práctica toda la semana, venía 2, 3 días a las escuelas especiales del municipio de Camagüey. Cuando terminé, me fui a Las Tunas, que es de donde yo soy. Allí trabajé en la escuela especial Turcios Lima por espacio de 14, 15 años. Ahí conocí al padre de Iris y César, que son los imaguas míos. Esa belleza que está aquí a la izquierda mía, esa es una de mis imaguas. El varón, cuando terminé en Camagüey, que fui a Las Tunas, comencé a hacer la licenciatura en defectología, porque me licencié en defectología. Ya con 18 años yo estaba estudiando la licenciatura en defectología, en curso para trabajadores. Iba a Holguín, trabajaba en la escuela especial que está en la calle Lucas Ortiz, frente al Parque Maceo, en la ciudad de Las Tunas. Ahí estuve varios años, como ya dije. Ahí hubo momentos en que los niños, los adolescentes que eran mis alumnos, tenían 18 años, 19, 20, que yo decía, bueno, son mayores que yo, ¿cómo los trato? ¿Cómo lidio con ellos? Pero empecé a hacerle, nunca maltraté muchachos, a mí no me gusta que a los míos los maltrataran y entonces nunca maltraté a los niños. Por eso cuando muchos me ven en la calle, lo mismo los de primaria de aquella época, que estos que fueron después de la educación especial, me recuerdan con cariño, maestra, y otros que les da vergüenza decir que fueron de la educación especial, me pasan por al lado, me miran y sencillamente inclinan la frente, porque sienten vergüenza de saludarme y que reconozcan Sí, claro, que fueron estudiantes de la escuela especial. ¿Me entiende? Y entonces tengo recuerdos tristes, como el de Alí Esquivae, que fue de mi última etapa en la escuela Jorge Aliaga, que un día me dijo, maestra, yo no puedo llevar los libros a mi casa, porque mi hermano está en 2º grado y el libro que usted me está dando es de 2º grado y yo estoy en 4º. Entonces, eso va a ser en mi casa una burla. Y entonces, esta maestra, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a recolectar la revista Sun Sun. Y hice un folleto para que mis niños leyeran y aprendieran a leer y a redactar, a trabajar desde una cosa que no era el libro de la escuela. Y ahí con ese libro, con ese folleto, yo hice mi tesis de maestría.
Y yo licenciada en defectología, diplomada en logopedia clínica, pude hacer mi maestría en educación especial. Pero como Iri decía ahorita, he pasado por varios niveles. Primero, la escuela especial. Cuando se comenzó la universalización, yo fui de las primeras maestras categorizadas para dar clases en la universidad, que en aquel momento era el Instituto Superior Pedagógico Pepito Tey de las Tunas. Yo di clases ahí al grupo de muchachos que estudiaban lo mismo el curso diurno que el curso para trabajadores, para formarse como maestros para la educación especial. Hay algo que a mí, disculpa que por ejemplo, en toda esta formación, y de eso estábamos hablando, porque, por ejemplo, Daily, que nos podrá contar sus propias experiencias, siempre cuando estábamos preparando las cosas de la educación en Cuba, mi referente más cercano ahora mismo es Daily, que tiene un niño pequeño y tiene que lidiar pues el día a día con la educación en Cuba, algo que incluso que creo que te ha llevado a estudiar o a inscribirte en el magisterio. Sí, pero no, desechado otra vez. Pero mira, Daily es una de mis experiencias. Daily tenía una situación con su bebé. Sí. Tú me llamaste, sí, tú me consultaste. Daily siguió los pasos que yo le dije y al menos pudo encaminarse con respecto a la educación, a la instrucción, porque uno dice educación, pero lo que se hace en la escuela es instruir. ¿Qué crees de la inclusión en la enseñanza? Mira, yo conozco de la inclusión. Yo en una parte estoy a favor y en otra parte estoy en contra. Porque tengo porque el niño que tenga necesidad educativa de cualquier tipo, cuando llegue a una escuela primaria para niños con intelecto normal y ese niño no avance y la maestra no tenga la suficiente preparación para atender a aquel niño que tiene necesidad educativa, ¿cómo lo va a atender? Y entonces viene el bullying. Sobre todo. Viene la humillación. ¿Cómo los niños le van a decir, oye, en el receso, tú eres el bruto, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto? Y eso me duele mucho. Yo soy partidaria de que el niño vaya a la escuela que él de verdad necesite, sin entrar en contradicción con nadie. La contradicción la siento yo. Que el niño tiene una necesidad educativa del tipo que sea, el niño tiene que ser atendido, porque si vas a tener un niño incluido en la escuela primaria, tú tienes que garantizarle que ese niño tenga la atención que necesita. Al menos en esa aula no puede haber un solo maestro. Tiene que haber más de un maestro, para que mientras uno esté atendiendo a los niños de intelecto normal, el otro maestro pueda acercarse. Porque un niño de primer grado aprende en un curso, pero el niño que tenga necesidades educativas intelectuales necesita 2 cursos y un poquito más, para aprenderse todos los sonidos, todos los fonemas, cómo suena, o sea, la lectura y la escritura. Y el cálculo, ni hablar. Entonces, el niño que tenga necesidades educativas intelectuales, cuando un grupo X llegue a 6º grado, el niño que tiene necesidades educativas intelectuales no va a tener la preparación posiblemente ni de un niño de 4º grado. Es demasiado serio. Es serio. Yo estuve cuando comenzó el proceso del tercer perfeccionamiento, yo estuve como 15 o 20 días por la escuela pedagógica donde yo trabajaba en la Rita Longa, fui a formar parte de esa preparación y yo entré en contradicción con las compañeras que vinieron a la preparación, porque yo conozco una historia de mi pueblo, de mi ciudad, de una persona que ella nunca aceptó que su hijo fuera a una escuela especial, porque su hijo tenía discapacidad visual,
pero tenía discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual es primaria. Y ya la discapacidad visual sería una patología acompañante que va a dificultar más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, esa señora nunca aceptó, y es maestra, que su hijo fuera a una escuela para estudiantes con discapacidad intelectual. Era un viejito y estaba en una escuela primaria. Tenía 14, 15, 16 años, estaba vegetando en una escuela primaria. Y eso da un dolor. Me imagino. Eso da un dolor. Pero mira, ahora con la inclusión sí veo positivo que los niños de discapacidad intelectual tienen la posibilidad, cuando lleguen al cuarto ciclo o complementario, no tengan la edad laboral o la preparación laboral, pueden ir a las escuelas de oficio. Eso lo encuentro positivo. Menos mal. ¿Por qué? Eso lo encuentro positivo. ¿Por qué? Porque un muchacho con 16, 17 años va a la escuela de oficio, aprende un oficio y su certificado no va a decir que es de la escuela especial Jorge Aliaga Peña o de la escuela especial Turcios Lima o de la escuela especial X. No va a decir nombre de escuela especial. Y entonces viene de la escuela de oficio y entonces va a existir mayor garantía para el trabajo. Aunque ahora, gracias a Dios o a las buenas energías, hay una organización como estaba la ANSOT, la CLIFIN y la ANSI. Ahora va a haber, hay en Cuba una organización desde nivel de país, nivel de provincia y municipio que va a atender a las personas con discapacidad intelectual. Pero yo pienso que no sea solamente para las personas con discapacidad intelectual moderada, como los síndromes de Down, los síndromes de West y otros síndromes, que también atienda a los estudiantes que tengan discapacidad intelectual con otra patología, por ejemplo, un discapacitado intelectual que tenga una epilepsia, que tenga otras enfermedades acompañantes, pero que sean protegidos, como son protegidos los de las otras asociaciones. Mira, lo que estabas hablando antes, de lo que pensabas de la inclusión, y lo que te voy a decir, un poco que fomenta tu opinión, ¿no? Y tiene que ver con mi hijo en la escuela, que gracias a tu ayuda ha progresado, ya ha vencido el grado, el que estaba cursando ahora, a tu orientación también sobre todo. En el caso de mi hijo, dentro del aula, no hablaba bien. Por supuesto, le costaba trabajo ponerse al día con el resto de los niños y sin diagnóstico, a mi hijo no lo han diagnosticado. Cada vez que pregunto sobre el tema, no saben, estamos trabajando con él con, no sé, TDAH o con lo que sea, cualquier diagnóstico. No hay un diagnóstico. Nadie me ha dicho, tu hijo, estamos trabajando con él con este diagnóstico. No obstante, con respecto a la inclusión, lejos de incluirlo dentro del aula, lo que hicieron fue excluirlo. Desde la posición en que lo sentaban, cerca de la maestra, porque es una sola maestra, no hay auxiliar pedagógica dentro del aula, porque no hay. Es ella solita, que tiene 19 años además. Entonces lo tiene cerquita de él. Ya desde esa posición ya hay una diferencia con respecto al resto de los niños. Lo otro, después que ella termina de dar su clase, es que mi hijo recibe la clase, porque él se desconcentra todo el tiempo y necesita la maestra allí, y ella no puede, porque si se concentra en mi hijo, desatiende el resto del aula. Y me imagino que sea complejo porque además tiene 19 años. Luego está la otra parte, mientras el resto está estudiando, que mi hijo está perdiendo el tiempo. Realmente no es perderlo, porque ¿qué va a hacer, no? No hay una persona allí para él. El resto de los niños comienza a notar que, ¿por qué él no hace nada? ¿Y por qué no lo hace? Porque, ¿cómo lo va a hacer?
no lo hace, a ver, si es que yo Mira. entiendo, no lo hace porque él ha decidido no hacer, no lo hace porque no hay alguien que lo guíe. No hay nadie que lo guíe. Los Porque- niños... Pero déjenme, es que el resto de los niños está en un nivel de aprendizaje Claro. y él es De otro nivel. Rezagado. de un nivel inferior. Por ejemplo, ya los niños terminaron el alfabeto y él puede ser que estuviese cuando los niños terminaron el alfabeto, a lo mejor él estaba en las vocales o en la sílaba, formando sílaba M con la M o sílabas con la P. Y ya los niños van terminando el alfabeto y entonces eso... y lo más triste... Y, espera, déjame. No era eso Y realmente, pero hay algún sitio, porque, a ver, esto es un podcast, ¿no? Esto es un video, estamos hablando también para personas que puedan padecer lo mismo que padecemos Claro. nosotros. Y es, nosotras, sí. ¿Hay algún sitio en que las madres puedan ir, al menos aquí en Cuba, ¿no? el sitio está. A que sus hijos sean diagnosticados. Mija, está el Centro de Diagnóstico y Orientación, que no solamente orienta a la escuela, orienta a la familia también. Ese es el CDO. El CDO. Bueno, el sitio está. Yo te voy a decir por qué. A ver, porque así yo me he yo también me paseado empapo, por ¿no? todos. Yo me he paseado por todos. Al principio, cuando comienza toda la situación con mi niño, que mi niño solo era trastorno del lenguaje, nada más. Solo trastorno del lenguaje. ¿Ya? Llega a la escuela. Logopeda que trabaja con él en conjunto con la maestra. La maestra dura 2 meses y se va. Mi hijo no tiene maestra, no habla correctamente y encima no tiene una maestra. Entonces, comienza a desfilar frente a la pizarra directora, la auxiliar de limpieza, asistente pedagógica, porque es que no podía quedarse el aula sola, no podían suplir la necesidad, entonces inventaban. Realmente no se trata de culpar a la escuela, es que no había nadie para poner delante. Al menos le ponían a alguien, aunque no pudiera darle clases. Pero bueno, ya a mediados de primer grado yo me entero de que no hay maestra y que había una situación con el niño por unas evaluaciones que le habían hecho y demás, y estaba valorado de insuficiente. Y yo comienzo a preguntar, mi hijo solo tenía, hasta donde sabía, ¿sabes?, trastorno en el lenguaje, y estaba trabajando con la logopeda. ¿Qué ha pasado aquí? Porque nadie me ha comentado esto. No, estamos esperando a que el CDO pase para valorarlo. Pero ¿qué diagnóstico tiene mi hijo? ¿En base a qué están trabajando? Y fue bastante caótico. Yo me pongo a esperar a que llegue el CDO a diagnosticar. El CDO pasa por la escuela. Voy de nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué diagnóstico tiene mi niño? ¿Cómo van a trabajar con él? ¿Cómo se procede? ¿Qué puedo hacer yo desde mi postura de madre? A tu niño el CDO no dijo nada referente a él. Digo, pero si quedamos en que cuando ellos llegaran aquí iban a hacer un análisis de los niños que ustedes ya están como marcados con que tienen algún tipo de situación, ¿no? Que hay una señal de alarma. Eso, bueno, jamás mi hijo se paró. Fui yo al CDO, luego de que Iris hablara contigo y tú me dijiste, mira, tienes que ver a esta persona, luego a esta, ve a tal lugar. Yo hice todo eso así, hasta que llegué al CDO. Cuando llegó al CDO, voy con mi niño para que lo evalúe una comisión, a rogar allí. Por suerte me atendieron muy bien. ¿Cómo se llama el niño? ¿De qué escuela es? No, este es su nombre, de esta escuela. Y me dice, pero nosotros ya estuvimos en esa escuela. Digo, sí, yo lo sé. Y dice, no, a tu niño jamás nos lo mencionaron, ni siquiera aparece en ningún registro, ni en ninguna situación referente a que este niño tiene una situación X con su aprendizaje. Pero no se preocupe, mamá, venga dentro de unos días para yo notificar a la comisión para evaluárselo. A la semana me llaman, mamá, traiga al niño. Y yo voy con mi niño para la comisión. Nos dejan en la puerta. No sé que había una foniatra, una psicopedagoga, la que tenía delante, que no sé qué es, pero era como la jefa. El jefe, porque ese equipo es un equipo multidisciplinario. Habían como 4 personas ahí dentro, o 5, no estoy muy segura. Entonces nos mandan a la puerta para no influir en él, ¿no? Y comienzan a hacerle una serie de preguntas referente al grado que está cursando y más o menos las cosas que él debe dominar con la edad que tiene y tal. Entonces me dice, mira, cuando termina todo, me dice, mira, mamá, el niño no es insuficiente. El niño ahora mismo es regular. Es regular. Pero yo diría más, me habla de su inteligencia, de su intelecto. Él no tiene ningún tipo de trastornos de ese tipo, ningún tipo de situación de ese tipo. Esto es abandono pedagógico, mamá. Puede ser. Me lo dijo así, esto es abandono pedagógico, mamá. Digo, bueno, él no tiene maestra.
Dice, bueno, me haces una serie, me lo escribe todo, me dice, no puedo darte el papel impreso porque no tenemos ahora cómo imprimir, venta al día y... En fin, fue un poco engorroso recoger el papel, no obstante, yo le dije, déjeme aunque sea hacerle una foto. Yo imprimí esa foto lo mejor que pude y la llevé a la escuela para que la pusieran dentro de su expediente. No hicieron nada con eso. Mi hijo siguió sin maestra. No había psicopedagoga en la escuela. Lejos de ayudarlo y de progresar, lo que hizo fue seguir involucionando. No obstante, al final de curso aparece una maestra, allá cuando se están haciendo las pruebas. Mi hijo salió insuficiente, pero es que es complicado. Era como que estaba destinado, va a pasar a segundo grado porque primer grado no se desaprueba, pero va a pasar insuficiente. Entonces yo digo, pero si yo fui y lo evaluó una comisión, ¿cómo es posible que sea insuficiente y la comisión me dice que no? No entiendo. Y a buscar papeles, mira, el papel no apareció jamás. No sé qué, no te puedo ¿Y a ti no te explicar. quedó la copia en el teléfono de las fotos que tú hiciste? A mí sí, me quedó Pero la copia, eso como pero que no sirve de respaldo. No sirve de nada porque ni siquiera era el documento que ellos me hayan emitido. Te digo que fue bastante frustrante. Estábamos hablando en general, ¿no? Casi toda la charla se ha basado en 3 puntos importantes. Uno es el déficit de maestros que existe porque hay desinterés, porque la economía no lo lleva, porque hay mucho desgaste de la mujer, porque no hemos hablado en líneas específicas, pero sí generales, que las maestras también tienen la carga de ser la maestra de un aula, pero también tienen la carga del hogar y llegar a casa y asumir las responsabilidades del hogar y también educar a sus hijos, ¿no? Entonces, para instruir una sociedad, que al final era lo más importante, yo creo que para que una sociedad sea más instruida, sea más letrada, pero también tiene que haber mucho amor y mucho respeto. Creo que la palabra respeto tiene que primar, porque una maestra que grite en el aula, una maestra que irrespete a otro niño, una maestra que se burle de otro niño o que permita que otros niños, que los compañeros del aula se burlen del niño que está a su lado, pues eso es falta de respeto. Y yo creo que la educación en Cuba, o la instrucción, como deberíamos llamarla, sus bases son el respeto y el amor. Ya aprender a leer y a escribir y seguirse desarrollando, pues puede ser en una revista Sun Sun o en los libros de español de hoy en día. Vamos a ver. Sí, porque, por ejemplo, a mí, que mi mamá es maestra, mi papá también es maestro, aunque se graduó de otras cosas, pero practica el magisterio. Sí. A mí me educaron con amor, ¿no? Y me enseñaron mucho a leer, a amar la lectura, a amar pues la vocación, y me gusta. A mí el magisterio me gusta, yo amo dar clase, a mí me apasiona dar clase, preparar la clase, ver cómo los ojos de mis estudiantes brillan. Pero yo me pregunto, ¿cuántos maestros hay en Cuba que aman esa profesión y les apasiona ver cómo los ojos de sus estudiantes brillan cuando reciben el contenido, ¿no? O ellos mismos, como mujeres, cuando se tienen que enfrentar a un aula, ya sea de educación artística, como fue mi parte, o sea una primaria o educación especial, ver también el abandono que hay en las escuelas por parte de toda la directiva, ¿no? También hay escuelas abandonadas. Pero no solamente es por la parte de las escuelas. Hay muchos padres que le dan, todos los padres no son como Daily, que su niño tenía situaciones, me consultó, yo le dije la escalera que tenía que subir, cómo tenía que hacer las cosas, pero hay muchos padres que le da lo mismo que su hijo aprenda, como que no aprenda. Le dicen, no, allá ellos, esa es culpa de la escuela, eso es tarea del maestro. ¿Y la familia? Cuando vamos a hablar del proceso de educación e instrucción, hay 3 cosas que no pueden desligarse: la familia, la escuela y la comunidad donde vive el estudiante. Esos 3 eslabones tienen que estar engranados. ¿Y estarán engranados? No. En general. No.
Yo veo cada cosa en la calle, ¿no? Porque cuando hablamos de comunidad también es sociedad. Y yo veo que el nivel de instrucción del cubano también hoy en día ha bajado tanto y que las ganas de aprender o de ser profesionales, pues no son como antes, ¿no? Esa pasión. ¿Por qué? Es tan simple. Cuando tu objetivo del día se convierte en qué voy a llevar a la mesa, si ese es tu objetivo del día, queda muy poco para el resto. Pocas personas son como tu mamá. Cuando la gente centra su atención en tengo hambre, qué voy a comer hoy y qué voy a comer mañana y demás, todo lo demás pasa a un segundo, tercero y un cuarto plano. Muy pocas personas se salvan. Pero no es una cuestión de que vayan por la vida así flotando y esto no me va a afectar. No, es una cuestión de decisión, de decir, ok, voy a pasar gran parte de mi tiempo viendo, luchando cómo voy a llevar la comida a la mesa con este trabajo que tengo que es muy bajo, mi salario o lo que sea, pero esta es mi profesión. Yo escogí ser maestro, médico, ingeniero, no sé, electricista, cualquiera. Yo escogí esto, yo voy a hacer esto lo mejor posible porque uno, me gusta, es mi vocación, es lo que escogí para mí. Y no es el caso. Muy pocas personas eligen eso. Y yo creo que tiene que ver con amor propio, con respeto también y con amor al otro. Cuando es la selva y todo es la ley del más fuerte, se pierde. Es que el cubano se ha deshumanizado totalmente. Pero también se ha dañado mucho las funciones que tiene. Yo lo digo por mí. Ser maestro, como yo lo decía al inicio, es un sacerdocio. El que vaya a ser maestro tiene que ir al aula por amor. Y a este niño, en la escuela especial, hay niños. Yo me acuerdo que cuando yo hacía guardia, al inicio, cuando yo era jovencita, 18, 19 años, los viernes, había 2 o 3, 4, 5 muchachos que a mí me tocaba la guardia el viernes. No había periodo especial. Estábamos en la época de las vacas gordas, década del 80. Sí. Me decían, maestra, no quedó nada por ahí. Digo, bueno, las tías están fregando las bandejas. Maestra, porque yo me voy hoy y no como más nada caliente hasta el lunes cuando venga aquí a almorzar. Qué difícil, ¿no? El cubano tiene una situación con la comida todo el tiempo y cualquier época sea gorda la vaca, bueno, flaca. Está bajando el sol y estamos en el patio de un amigo. Creo que hemos hablado bastante sobre la instrucción, sobre la educación, sobre el papel de la mujer, ¿no? De la madre dentro de la educación en Cuba, porque es importante, ¿no? Todas estas anécdotas que hacía mami, cómo también nos educó a nosotros, cómo iba al aula, y le faltan muchísimas de llevar todo en su vida hacia el aula, ¿no? El papel de una mujer, lo importante que es en una sociedad y en una escuela. Pero ahí no está todo. ¿Cuántas camisas de uniforme, bloomer y media yo te compré a ti que tú no te las pudiste estrenar? Porque una niña de mi aula, su mamá se fue, dejó a su papá y llegaba al aula, yo tenía que llevarla a la casa, bañarla, vestirla, ¿y con qué se iba? Con una blusa de iris, unas medias de iris y un bloomer de iris, que eso no volvía. Claro. Sí, y entonces mami tenía que ver quién vendía una camisa, una blusa, un bloomer, no sé qué, para reponerle lo que le había puesto a la niña. Y no fue una vez, fueron varias veces. Sí, porque ser maestro es como dice mi mamá, ¿no? Ser maestro se convierte en un sacerdocio. Ser maestro no es solo ir a un aula y enfrentar a un estudiantado. Ser maestro es educar, es preparar a una sociedad, es preocuparse y ocuparse del estudiantado. That Texas town, but that truck outside the grains, you know what I'm talking about. Entonces, hemos terminado. Muchas gracias. Quédate por aquí, comparte tu experiencia como madre, como tía, como abuela, como tía, como educadora o como educador. Somos En la Voz de Ella, un programa hecho por mujeres, sin miedo, sin permiso y sin filtros. Comparte.